Creo que alcanza a ir por una hojita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arturo López Vargas. Soy profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Y el día de hoy pues tengo el honor de participar en esta conferencia que he titulado Conflictos bélicos en el contexto actual, una visión desde las relaciones internacionales. Como les comento, yo he tenido la oportunidad de colaborar con la universidad desde hace varios años impartiendo materias de política exterior de México, derecho diplomático, derecho consular, y pues en este sentido, el día de hoy les voy a compartir la siguiente plática. Sin más preámbulo, comenzamos. Bien, yo he organizado mi presentación en torno a estos elementos que ustedes pueden ver ya en pantalla. En primer lugar, les proporcionaré algunas ideas introductorias, ¿no? Básicamente, las ideas generales sobre el tema en cuestión, ¿sí? Para después irnos a los apartados más importantes. En primer lugar, el análisis de los conflictos bélicos desde las relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué hace en particular relevante a las relaciones internacionales para estudiar a las guerras, tanto en el pasado como hoy en día? Después haremos un análisis de las modalidades, causas y teorías sobre los conflictos bélicos que han existido a lo largo de la historia de nuestra disciplina. En tercer lugar, haremos una breve revisión de los conflictos bélicos en el contexto actual, ¿no? Tocando algunos de los más importantes, ¿sí? Y cerraremos con los apartados sobre alternativas y escenarios, ¿sí? Así como algunas ideas concluyentes para dejar paso al final a algunas preguntas de su parte. Bien, comenzamos entonces. Antes de las ideas introductorias, me gustaría compartirles, justamente por la importancia que tiene el tema, con lo que son 3 epígrafes de autores muy destacados sobre el tema que nos ocupa. En primer lugar, tengo este epígrafe de Sun Tzu en su conocido texto El arte de la guerra, ¿sí? Y quien señalaba, entre muchas otras ideas, la siguiente: las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizadas cuando no hay otra alternativa, ¿no? Este texto básico de uno de los autores sin duda más citados sobre este tema, pues nos deja en claro entonces, ¿sí?, que el recurso de la guerra debe ser el último, ¿ok? Y eso en un contexto todavía en el que las armas y la tecnología militar no eran tan letales como ahora. Tenemos otra frase también de otro texto muy importante sobre el tema, en este caso de Karl von Clausewitz, ¿sí?, quien señalaba a mediados del siglo XIX que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Entonces, en esta relación entre política y guerra, ¿sí?, esta última no sería más que la continuidad de la disputa política, pero ahora por la vía militar. Y finalmente, la última cita con la que me gustaría comenzar esta charla es resultado de los colectivos que existen hoy en día contra la guerra en Ucrania y Rusia, ¿sí?, y que señalan lo siguiente: hay que parar la guerra. Si se mantiene y escala, no habrá quien dé cuenta del paisaje después de las batallas. Y creo que es una frase que pues en buena medida sintetiza lo que desde distintos actores internacionales, en este caso colectivos por la paz, ¿sí?, señalan al respecto de el conflicto más importante y que señalaremos más adelante entre Rusia y Ucrania. Bien, ahora sí, pasemos con algunas de estas ideas introductorias. Bueno, en el ámbito de las relaciones internacionales, que como les decía es el punto de vista desde el cual yo parto para analizar este tema, ¿sí?, los conflictos bélicos, es decir, las guerras, ¿sí?, han sido muy importantes a lo largo de toda su historia, ¿sí? Más adelante veremos algunos datos al respecto, pero es posible afirmar, ¿sí?, que prácticamente la totalidad de la historia de las relaciones internacionales, al menos desde que las denominamos así, han estado marcadas por la guerra. Y no solo en cuanto a la cantidad de años, sino en cuanto al tipo de efectos que estos conflictos han tenido a lo largo de los siglos que llevamos de historia de los estados-nación como actores relevantes de las relaciones internacionales. Ahora bien, esta importancia en particular se ha debido
y se ha incrementado con el paso del tiempo, en primer lugar, al creciente número de estados, ¿sí? Que sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Dieron pie a un tipo de relaciones internacionales mucho más amplias de las que conocíamos en el siglo XVIII o incluso en el siglo XVII. Ahora bien, no solo hablamos de esta importancia creciente por el mayor número de estados, sino también por el surgimiento de nuevos actores internacionales, más allá de los estados, ¿no? Organizaciones internacionales, empresas transnacionales, organizaciones de la sociedad civil e incluso algunos actores no tradicionales que han enriquecido este tipo de vínculos, pero que también han participado, como lo veremos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, de manera más activa. Finalmente, también los conflictos y los retos constantes en el ámbito internacional, ¿no? Han dado pie a que, si bien la cantidad de guerras, ¿sí?, que experimentamos en la actualidad en comparación con los siglos previos han disminuido en cuanto a su duración, no ha sido lo mismo en cuanto a su intensidad, ¿no?, al tipo de instrumentos, al tipo de actores y sobre todo los efectos que han tenido y tienen sobre la humanidad. Ahora bien, si ya hablamos exclusivamente del contexto más actual, del contexto más reciente, si podemos al menos señalar un conjunto adicional de razones por las cuales los conflictos se han convertido en un tema de primer orden. El surgimiento de nuevas amenazas y riesgos mundiales, ¿no? Desde la perspectiva de la seguridad internacional, cada vez es mayor la cantidad y el tipo de amenazas y también de riesgos, tanto presentes como futuros. También estamos en presencia de una creciente interconexión de los distintos actores internacionales, esto sobre todo potenciado por los avances tecnológicos de las últimas décadas. Y si tuviéramos que señalar un tercer factor adicional de este contexto reciente, pues nos tendremos que remitir precisamente a los procesos de transición hegemónica que han existido y que existen hoy en día y que sin duda son estos momentos de transición hegemónica los que también explican buena parte de los conflictos en la historia y, por ejemplo, también en la actualidad. Finalmente, en cuanto a estas ideas introductorias, por si faltara algo, ¿sí?, los últimos 2 años hemos experimentado, como todas y todos ustedes saben, una crisis sanitaria a nivel mundial, ¿no? La pandemia provocada por COVID-19, ¿sí?, la peor caída de la economía internacional en 100 años y cuyos efectos aún seguimos padeciendo. Y a esto hay que añadirle el deterioro ambiental, o lo que algunas y algunos especialistas denominan el colapso ambiental, y dentro de todo este marco crítico, la persistencia de conflictos armados. No únicamente me referiré más adelante al conflicto entre Rusia y Ucrania, sino también a otros conflictos en América, en África, en Asia principalmente. Todo esto propicia que las preocupaciones en torno a las causas y escenarios de los conflictos tomen cada vez mayor relevancia, principalmente en las relaciones internacionales, pero también en otros campos de conocimiento. En función de todos estos elementos que he comentado, ¿sí?, persigo los siguientes objetivos antes de dar paso ya al primer apartado. En primer lugar, caracterizar a los conflictos bélicos desde la visión de las relaciones internacionales, cómo se les define, cómo se les clasifica y cómo se explican sus principales causas, ¿sí?, las consecuencias históricas de las guerras, las más importantes al menos hasta la actualidad, ¿sí?, los conflictos actuales y sus principales efectos, y finalmente la descripción de algunas alternativas y escenarios para no caer precisamente en una perspectiva derrotista o desesperanzadora frente al contexto bélico actual. Bien, pasemos entonces ahora a el primer apartado, el análisis de los conflictos bélicos desde las relaciones internacionales. Bien, comentaba al principio que los conflictos bélicos, sin duda, sí, son únicamente una pequeña parte de las formas en que los distintos actores internacionales pueden relacionarse entre sí, ¿ok? Pero han ocurrido con tal frecuencia que ya se les considera un asunto de la normalidad de las relaciones internacionales hoy en día. Les pongo aquí nada más un par de datos, ¿sí? Desde la antigüedad, ¿sí?, hasta finales de los años 80, existen fuentes que señalan que solamente hemos tenido poco menos de 300 años de paz, ¿no? O sea, sumando todos los años desde la antigüedad hasta los años 80, solamente 292 años de paz, ¿sí? Y desde 1990 a la fecha, es decir, ya en los últimos 30 años, solo ha habido un año
sin algún conflicto internacional, ¿no? Por lo tanto, lejos de ser la excepción, los conflictos bélicos en las relaciones internacionales han sido la norma. Ahora, se preguntarán, y bueno, específicamente, ¿qué entendemos por conflicto y después por conflicto bélico? Bueno, contestando a la primera pregunta, ¿no? De la manera más sencilla y más clara, ¿sí? Cuando señalamos lo que es un conflicto, no necesariamente hacemos referencia a una lucha violenta, a una lucha armada, ¿sí? Cuando hablamos de un conflicto nos referimos básicamente nada más a un área de discordancia y desacuerdo entre dos o más actores, ¿no? Un conflicto, ¿sí? Que no necesariamente, como les digo, se traduce en el recurso de las armas. Por su parte, ¿sí? Cuando hablamos ahora sí de un conflicto bélico, estamos entonces en presencia ya de un desacuerdo o una disputa, esta sí de carácter violento, ¿sí? En donde sí se hace un uso de armas. Okay. Estas armas son preferentemente, más no únicamente, utilizadas por las fuerzas militares, los ejércitos regulares de un estado o de un bloque o alianza de estados, aunque también, como lo veremos, sobre todo en el caso de la guerra Rusia-Ucrania, pueden intervenir actores no gubernamentales, es decir, actores privados, ejércitos privados o también conocidos como mercenarios, lo cual le da pues un carácter mucho más peculiar a el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, dicho lo anterior, ¿sí? Podemos tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las metas que se persiguen a través de una guerra, es decir, a través de un conflicto armado? ¿Sí? También trataré de ser lo más sucinto y lo más preciso en esta pregunta que es bastante amplia o puede ser mucho más compleja, ¿sí? En general, una guerra, ¿sí? Es un medio a través de la cual un gobierno, ¿sí? O un grupo de estados tratará de obtener o conseguir ciertos objetivos, ¿sí? Ahora, de manera más específica, ¿cuáles suelen ser los objetivos o las metas más puntuales que tratan de perseguir estos actores gubernamentales a través de la guerra? Hablamos, por ejemplo, de la obtención de territorios y recursos, ¿no? Una de las causas básicas en las guerras del siglo XIX y del siglo XX precisamente era la disputa, ¿sí? Por la expansión de las fronteras, ¿sí? Recursos minerales, recursos estratégicos, ¿sí? Lo cual, si bien sigue siendo una constante de las guerras hasta la actualidad, no es el único factor. Hablamos también del intento por modificar el sistema político del país o los países enemigos. Esto lo vemos incluso ahora con mucha claridad en el caso del conflicto Rusia-Ucrania, donde, dicho expresamente por el presidente de Rusia, pues su objetivo es, ¿sí? Modificar la estructura política de Ucrania a fin de propiciar el establecimiento de un gobierno afín a los intereses de Rusia. También se busca de manera más amplia transformar el equilibrio de poder vigente o existente en un momento histórico determinado a fin de que en ese reacomodo, en ese reequilibrio de fuerzas, se obtenga una mejor posición y mejores expectativas para el cumplimiento de los objetivos. Y finalmente, la meta última, ¿no? De cualquier conflicto armado es garantizar la supervivencia del Estado que la lleva a cabo, ¿no? Y todo ello pues también implica pues echar mano de todos los recursos que estén a la mano en ese momento para el Estado para cumplir tal fin. Ahora bien, en esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? Yo sintetizo lo que es una categorización de las distintas guerras o las distintas modalidades de los conflictos armados desde la perspectiva de las relaciones internacionales. No es la única categorización, pero sí me parece una muy útil precisamente para los fines de esta plática. Empezando de izquierda a derecha, tenemos en primer lugar la guerra civil, ¿sí? Es decir, un conflicto de carácter interno en donde existen dos o más grupos combatientes disputándose el poder, disputándose el dominio económico, disputándose territorios, ¿sí? Pero sin rebasar formalmente las fronteras de ese estado o de ese territorio, ¿sí? No solo en la antigüedad, sino en la fecha tenemos ejemplos de este tipo de conflictos que también son importantes para las relaciones internacionales. Más adelante mencionaremos algunos de ellos. Avanzando hacia el lado derecho tenemos la llamada fuerza sin guerra. Este puede ser un concepto un tanto ambiguo o confuso, ¿sí? Pero básicamente se refiere a aquellos conflictos en los cuales, ¿sí? Sin recurrir a una declaratoria de guerra formal, ¿sí? Pero haciendo uso de instrumentos militares, haciendo uso de efectivos del ejército y sus armas, ¿sí? Se llevan a cabo pequeños conflictos o pequeños actos,
militares que buscan objetivos muy concretos e incluso en algunos casos pretenden disuadir a él o los enemigos de no tomar o llevar a cabo una medida de mayor importancia, ¿no? Básicamente se refiere a pequeños enfrentamientos, escaramuzas en zonas fronterizas, ¿no? Actos, como le insisto, de disuasión, ¿no? Actos que pueden llevar a algunas sanciones que sin necesariamente vincularse a asuntos militares son utilizados como actos de fuerza. Tenemos en tercer lugar las llamadas guerras irregulares. Es decir, en estas guerras, ¿sí?, es difícil distinguir a los elementos o a los actores en combate, ¿sí?, e incluso al menos uno de esos actores recurre a la estrategia de guerra de guerrillas. No necesariamente hablamos de conflictos internos o que quedan al interior de los estados, sino también podemos hablar, ¿sí?, de conflictos que trascienden las fronteras y en donde están inmiscuidos actores internacionales, pero a través de estas estrategias de confrontaciones no frontales, no directas y, como les decía, llevadas a cabo por grupos u organizaciones guerrilleras o contraguerrilleras, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de este tipo de guerra en la historia fue lo ocurrido en Centroamérica a finales de los 70 y principios de los 80 en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, ¿sí?, en donde se enfrentaron estos grupos, tanto insurgentes como contrainsurgentes, en el marco de esa década. Pasamos finalmente a lo que es sin duda la forma de conflicto internacional más común y más conocida, que es la llamada guerra internacional. En el caso de una guerra internacional sí existe una declaratoria formal de guerra, sí existen ejércitos regulares que forman parte de cada uno de los bloques o de las partes involucradas. Normalmente, como les digo, queda claro el inicio de este conflicto, queda también claro el término a través de una negociación de paz y principal, aunque no únicamente, pero principalmente se hace uso nada más de las Fuerzas Armadas regulares, uniformadas, y se trata, o al menos se busca, que se cumpla con el llamado derecho internacional en el contexto de conflictos armados. Y finalmente llegamos a la última columna del lado derecho, que es la llamada guerra híbrida. Cuando hablamos de una guerra híbrida, hablamos de una guerra que combina elementos de muchos de los conflictos o de las categorías señaladas del lado izquierdo, ¿sí?, y que se caracteriza, entre otros, por estar protagonizada no solamente por ejércitos regulares, sino también por ejércitos irregulares, grupos paramilitares, guerrillas e incluso, lo que les decía al principio, ejércitos privados, grupos de mercenarios, ¿sí?, que son contratados por alguno de los ejércitos de las partes en conflicto y que llevan a cabo acciones militares en nombre de ese ejército regular. También otra de las características bien importantes, sin ir tanto a fondo, es que en estas guerras híbridas se hace uso de una amplia gama de recursos, no solo militares, sino también propagandísticos, también económicos y sobre todo, en los últimos años, el uso de tecnología, ¿sí?, el uso de mecanismos de inteligencia artificial o de herramientas digitales para hacerlas parte de una estrategia de conflicto armado. Precisamente la imagen que coloqué ahí para ejemplificar este último tipo de guerra es lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, en donde todas estas herramientas que les comenté y las características señaladas están evidenciadas y se ponen en juego todos los días desde hace más de un año que ha comenzado y que tiene de duración esta guerra. Bien, ahora, en el ámbito de las relaciones internacionales, se habla de distintas causas generales que tienen los conflictos armados, ¿sí? Esto siguiendo también los planteamientos de un conocido autor de las relaciones internacionales llamado Kenneth Waltz, ¿sí? Hablaba de 3 niveles para explicar las causas de la guerra: el nivel de los individuos, el nivel de los estados y el nivel del sistema internacional. Brevemente, Waltz se refería al análisis de los individuos como causantes de la guerra, tratando de señalar que pueden haber distintos factores que afectan la comprensión, ¿sí?, la visión de la realidad que tengan ciertos líderes políticos o militares y que son muy importantes para tomar la decisión de iniciar un conflicto armado y que sin duda pues es uno de los elementos que pueden explicar, si no totalmente, al menos parcialmente, el por qué comienza una guerra, ¿no? Desde esta perspectiva, por ejemplo, se pregunta qué tanto influyó la ideología, la mentalidad de Hitler para iniciar la Segunda Guerra Mundial, o se pregunta, por otro lado, qué tanto afectan las ideologías de Putin, de Zelensky y otros actores individuales en el inicio y la continuidad de la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Un segundo nivel, en el nivel de los estados, señala cuáles son los atributos o las características que tienen los estados,
¿sí?, para favorecer el inicio de un conflicto armado. Es decir, cuáles son la situación económica, política, social, ¿sí?, que se comparte a nivel estatal como para dar el paso a una guerra. Y cómo esto incluso también puede ser fomentado por esos individuos que resultan clave en esta toma de decisiones del nivel anterior. Finalmente, cuando hablamos del sistema internacional, nos referimos al nivel, ¿sí?, que en el plano de las interacciones entre los distintos actores internacionales también favorecen el conflicto armado. ¿Cuáles son las alianzas? ¿Cuáles son las disputas? ¿Cuál es el estado de la economía? ¿Sí? El funcionamiento de las organizaciones internacionales que predisponen o que por otro lado bien podrían frenar el inicio de un conflicto o bien llevarlo a su término. Ahora, en esta otra imagen, ¿sí?, traté de hacer una síntesis lo más resumida que pude de los planteamientos de las teorías de relaciones internacionales sobre la guerra, ¿no? Evidentemente no abordo aquí todas las teorías de relaciones internacionales, sino solo algunas de ellas y dejando fuera otras, ¿sí? En la parte superior ustedes pueden ver al neorrealismo y al neoliberalismo, que son, digamos, las teorías dominantes, no las únicas, pero sí las que más han influido en los debates de esta disciplina. Del lado izquierdo ustedes pueden ver que el neorrealismo dice, las guerras son resultado de los desequilibrios de poder en la estructura internacional. Es decir, cualquier desequilibrio en las relaciones entre las grandes potencias, ya sea en el plano militar, en el plano económico o en el plano político, puede derivar en un conflicto armado. Por su parte, desde la perspectiva neoliberal se señala que las guerras, en realidad, son el resultado de la violación a los regímenes y acuerdos internacionales, es decir, a los tratados, a las organizaciones internacionales, ¿sí?, sus documentos, ¿okay? Y que cuando estos instrumentos que garantizan la paz o la convivencia pacífica no son respetados, pues estamos en presencia ya de un conflicto armado. En la parte de abajo les pongo dos planteamientos teóricos, ¿sí?, que disputan la hegemonía de los debates teóricos en la CRI. Tenemos del lado izquierdo el constructivismo social, ¿sí? Para el constructivismo social, ¿sí?, las guerras en realidad son un producto no de desequilibrios de poder ni tampoco de la violación a los tratados, sino de cambios o modificaciones drásticas en las identidades, las normas, las narrativas y, claro, también la disputa entre agencia y estructura que se da en los diversos actores internacionales. Por tanto, así como estos elementos predisponen o pueden explicar una guerra, ¿sí?, modificar esas normas, esas narrativas y la relación entre agencia y estructuras podría llevar a su término o al menos a su suspensión temporal. Finalmente, ¿no?, en el caso del neomarxismo que podemos ver en el lado inferior derecho, se señala en realidad que las guerras son producto de la lucha entre clases dominantes a nivel internacional, ¿sí? No remiten en este caso a luchas entre estados o actores gubernamentales, sino a intereses de clases dominantes. Desde esta perspectiva, por ejemplo, la actual guerra entre Rusia y Ucrania es el resultado de las disputas entre las clases dominantes de Rusia y las clases dominantes de Ucrania, Estados Unidos, entre otros actores. Como les digo, este solo es una síntesis, pero es muy interesante este tema y ustedes pueden profundizar en él para tratar de entender otras perspectivas como los planteamientos postcoloniales, el feminismo o el postestructuralismo y sus concepciones acerca de lo que son las guerras. Ahora, siguiendo con nuestro análisis, ¿sí?, en este recuadro ustedes pueden ver cuáles son algunas de las llamadas condiciones de fondo y causas directas que están también detrás de la guerra, distinguiendo entre lo coyuntural y las explicaciones a largo plazo. A largo plazo, las guerras, del lado izquierdo, podemos ver que pueden ser producto de una carrera armamentista, ¿sí?, de amenazas externas, ¿no?, de cualquier tipo, y esto siempre sujeto a quienes en un momento dado se encargan de interpretar dichas amenazas, los complejos militares e industriales y sus intereses económicos, sus intereses políticos, sus intereses financieros, y finalmente la presencia de liderazgos autoritarios en contextos nacionalistas, racistas y xenófobos que por desgracia no son un asunto del pasado, sino también del presente. En cuanto a las causas directas, es decir, aquellos hechos que detonan o han detonado las guerras a lo largo de la historia, tenemos ahí crisis súbitas, como puede ser el asesinato de un actor político, como lo puede ser una crisis económica, como puede ser una agresión no prevista, ¿sí? La alta presión para los líderes clave en algún momento dado. Muchas veces las guerras han sido utilizadas como válvulas de escape para desviar la atención de graves asuntos de naturaleza interna frente a los cuales los líderes en su momento no tienen respuestas adecuadas. Y finalmente, por señalar otra causa directa, el agotamiento o parálisis de las vías diplomáticas, ¿sí?, y que por lo tanto dan pie a el recurso de las armas. Ahora bien, para hacer una breve síntesis histórica,
¿sí? De las consecuencias más importantes de las guerras, ¿sí? Podemos señalar al menos estas 5 grandes consecuencias que ustedes pueden ver en la pantalla, siendo sin duda la más importante, y esto no hay que perderlo de vista desde un punto de vista ético, la pérdida de vidas. Todos los conflictos a lo largo de la historia se traducen en asesinatos, ¿sí? En la desaparición de personas, ¿sí? Haciendo un cálculo, ¿no? Con la reserva del caso, de las guerras que han existido desde 1648, que fue cuando terminó la Guerra de los 30 años y que dio pie al inicio, al menos desde una perspectiva dominante de las relaciones internacionales, hasta la actual guerra entre Rusia y Ucrania, las fuentes afirman que ha habido entre 260 y 300 millones de víctimas mortales de estos conflictos a lo largo y ancho del planeta. ¿Sí? Adicionalmente, por si esto no fuese grave, las guerras han tenido como consecuencias importantes cambios políticos al interior, pero también al exterior de cada uno de los actores involucrados, cambios económicos, ¿sí? También con enormes consecuencias sociales, tanto adentro como afuera de los estados, que incluso han marcado a su vez épocas en la economía internacional. ¿Sí? Han también dado pie, por lo tanto, a movimientos sociales, ya sea de carácter reformista, que buscan, sin alterar las estructuras de poder, las relaciones entre los principales actores, pues establecer ciertos frenos o ciertos elementos que impidan que surjan nuevas guerras, como lo que pasó al término de la Primera Guerra Mundial, entre otras iniciativas con la formación de la Sociedad de Naciones, o bien dar paso a movimientos sociales revolucionarios, como los que ocurrieron en Estados Unidos, ¿sí? A finales del siglo XVIII, en Francia también con la Revolución Francesa, y por señalar 2 casos más, en el caso de la Revolución Rusa y la Revolución Comunista en China, que triunfó en 1949. Finalmente, también las guerras propician una serie de cambios en las normas y en los valores sociales, a tal grado que en algún momento se ha pensado que estas normas harían impensable que en el futuro surgieran nuevas guerras, ¿sí? Pero como lo sabemos, pues la historia no es una línea ascendente, sino puede ser también una línea que tenga altibajos y que incluso recurra al pasado como forma de explicación de fenómenos actuales. Ahora, pasando ya a la actualidad, justamente para perfilar la parte final de la presentación, les presento este mapa al que titulé Los conflictos bélicos vigentes en 2023. ¿Sí? Todos los países que pueden ver ahí en distintos colores, en distintas tonalidades, amarillo, anaranjado, rojo, o un rojo ya mucho más intenso, más bien parecido al guinda, son países en donde hoy en día, ¿sí? Junio de 2023, encontramos conflictos armados. ¿Sí? A continuación voy a ir pasando los años en que estos conflictos han ido estallando para que ustedes puedan ir siguiendo. Por ejemplo, ¿sí? En 2001 podemos ver ahí el conflicto, uno de los conflictos más longevos hasta la época, que es el conflicto en Afganistán y que precisamente estalló con motivo de la invasión estadounidense posterior a los atentados del 11 de septiembre de aquel año y que hasta la fecha prevalece, ¿sí? Sobre todo como una guerra interna y en donde los talibanes han ido tomando cada vez más importancia. Luego, ¿sí? Precisamente hablamos de México. Como pueden ver, ahí aparece en color rojo, ¿sí? Y el año 2006. ¿Por qué? Porque hablamos de un conflicto interno y que en algunos casos ha sido considerado como un conflicto irregular, ¿sí? Y que estuvo marcado por el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón y que hasta la fecha seguimos viviendo y padeciendo varias de sus consecuencias y estragos, convirtiendo a México en los países con la mayor cantidad de víctimas sin estar en un conflicto armado regular. Siguiendo con esta cronología, encontramos después ahí 2011. 2011 fue el año en que estalló una guerra en Siria en contra del entonces presidente Bashar al-Assad, ¿sí? Y que durante varios meses e incluso años se mantuvo en el radar de los medios internacionales, de la opinión pública, pero que con el paso del tiempo, ¿sí? Y sin haberse resuelto, hoy en día sigue estando vigente y siendo a su vez causante de uno de los exilios, de la migración y de la búsqueda de refugio más importantes en los últimos años en la historia de las relaciones internacionales, cuyas consecuencias pues los vemos día a día lamentablemente con decenas o miles de personas que intentan huir de Siria con destino sobre todo hacia países europeos. Encontramos, ¿sí? Ahora un conflicto en 2014 en el sureste de Asia y nos referimos al caso de Birmania, también o Myanmar, uno de los países y uno de los conflictos más violentos con la mayor cantidad de víctimas en los últimos 10 años y que también, si bien en algún momento tuvo
la atención de ciertos actores, organizaciones internacionales, con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevos conflictos, ha ido quedando relegado, pero también se han ido incrementando los enfrentamientos y las víctimas mortales en aquel país del sureste de Asia. Acercándonos más al contexto actual, tenemos ahí 2018, ¿no? Y en este caso, un país africano, y hablamos de Etiopía, un país que también está inmerso desde hace años, ¿sí?, en un conflicto interno, también junto con Myanmar y el caso de la actual guerra ruso-ucraniana, de los 3 más violentos o con la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Y que también en este sentido pues se han ido normalizando, ¿sí? Y por lo tanto los esfuerzos para ponerles fin se han ido reduciendo. Tenemos también 2021, ¿sí? Otra vez África, pero en este caso Sudán, particularmente Sudán del Sur, ¿sí? Uno de los conflictos que, como veremos en una gráfica más adelante, ha propiciado pues uno de los éxodos más dolorosos y más numerosos de las últimas décadas, no solo en África, sino a nivel mundial, y que ha llamado la atención de muchas de las instancias de Naciones Unidas, ¿sí?, al respecto de la urgencia de solucionarlo. Y por supuesto, no podemos dejar de remitir en 2022, como lo pueden ver en el mapa, ¿sí?, al conflicto que aquel 24 de febrero de ese año comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿sí?, y que tras más de 470 días se mantiene vigente, y que de hecho no solo se mantiene vigente, sino que ha ido escalando, a juzgar por las acciones que ambos bandos han desplegado en los últimos años. Particularmente, según las fuentes, se calcula que desde febrero de 2022 ahora hasta junio de 2023, este conflicto ha dejado entre 150 y 300,000 víctimas mortales, reconocidas así por distintos actores, tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano, ¿sí? Y no solo ellos, sino todos y todas hemos padecido los efectos en distintos ámbitos económicos, comerciales, financieros, sociales y humanitarios que ha dejado este conflicto, y que, como les decía al inicio de la plática, pues es uno de los mejores ejemplos para entender en qué consisten las llamadas guerras híbridas, ¿sí? Uno de los aspectos que más resalta del actual conflicto entre Rusia y Ucrania es cómo en ambos lados, en ambos bandos, han recurrido a la contratación de ejércitos privados, ¿sí? El caso más documentado es el llamado Grupo Wagner, ¿sí?, que funge y que trabaja para los intereses del ejército ruso, y que ha sido clave en la recuperación de algunos territorios, sobre todo en la zona del Donbass, ¿sí?, en los últimos meses, ¿no? Y que cada vez nos habla más de este tipo de guerra en la cual, ¿sí?, intereses privados, ¿sí?, utilizan a los conflictos bélicos como un instrumento para obtener algún tipo de beneficio, no solo económico, sino también político, mediático. Y no solo hablamos de ese grupo, sino lamentablemente de muchos otros que, por la dificultad que entraña todavía ese conflicto y el acceso a algunas fuentes y lo polémico del recurso de ejércitos privados, ¿sí?, solamente han quedado señalados en algunas notas periodísticas o en algunos testimonios como parte de este conflicto, pero sin duda será uno de los temas que más se tienen que analizar de aquí al futuro, a fin de impedir que la guerra cada vez se torne más en un conflicto de naturaleza privada, y por lo tanto mucho más difícil de supervisar, mucho más difícil de erradicar, en tanto que se convierte en la forma de supervivencia de algunas corporaciones, como en este caso les decía el Grupo Wagner, ¿no? La intención de este mapa, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues era justamente mostrar, ¿sí?, cómo estamos en presencia, ¿no?, de prácticamente una decena de conflictos bélicos en el mundo, ¿sí?, algunos tan remotos como el año 2001, ¿sí?, a fin de señalar que la guerra y los conflictos bélicos no son una excepción, sino lamentablemente, como en el pasado, siguen siendo una forma muy común y letal de interacción a nivel internacional, con sus distintos efectos, que precisamente, ¿sí?, en esta otra diapositiva me gustaría ejemplificar. No todos, sería imposible hacerlo en esta plática, pero sí al menos algunos de los efectos más importantes. Y quiero que, si se fijan en la pantalla, pongan atención en el gráfico que está ahí del lado izquierdo, ¿sí?, y que es un gráfico que se dio a conocer apenas hace un par de días, esta misma semana, por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ¿sí?, y que nos pone ahí un dato pues muy doloroso y muy lamentable para quienes nos dedicamos al análisis de la realidad internacional, y yo creo que para cualquier persona. 110 millones de desplazados en el mundo se alcanzaron apenas esta semana, ¿sí?, un número, por supuesto, nunca visto, por eso se habla ahí de una cifra
récord y que sobre todo se ha incrementado a tal magnitud por los conflictos entre Rusia y Ucrania y el conflicto de Sudán que también les comentaba en el mapa de la diapositiva anterior, ¿no? Y bueno, en esta gráfica, sin entrar mucho a detalle, pero nada más me gustaría llamar su atención, ¿sí? Cómo la cifra ya de por sí elevada de 108 millones que se tenía en el último registro de ACNUR a finales de 2022, ¿sí? Ha llegado hasta los 110 millones justamente por un conflicto que no tiene la notoriedad, que no tiene la atención ni los reflectores del conflicto Rusia-Ucrania, pero que lamentablemente, ¿no?, ha dejado cerca de 2 millones de desplazados nada más de enero a junio de este año, que es precisamente el conflicto interno en Sudán, ¿no? Y justamente ahí en la gráfica, en la parte inferior, ustedes pueden ver las distintas categorías, ¿no? Siendo la mayoría de las personas desplazados internos, ¿sí?, refugiados en segundo lugar, y posteriormente otras categorías como protección internacional, buscadores de asilos, y que redondean, lo que les digo, es esta cifra muy escandalosa y muy preocupante de 110 millones de personas desplazadas hacia junio de 2023. Y bueno, cerrando, en cuanto a las principales consecuencias de los conflictos actuales, pues tenemos precisamente la cifra de víctimas mortales, ¿no? Ya les decía que el conflicto ruso-ucraniano se calcula que ha llevado a 300,000 víctimas mortales, nada más hablando de ese conflicto. Por supuesto, ya el ya citado caso de las personas desplazadas, y que claro, hay que tomar incluso con precaución estas cifras porque son cifras provisionales y sujetas al acceso de las fuentes que se pueden tener en medio de estas confrontaciones. Y después, como lo pueden ver del lado derecho, pues una lista muy amplia de consecuencias, ¿no? Destrucción del entorno natural y cultural que ocurre en todos los contextos de confrontaciones bélicas, las emisiones contaminantes, ¿no? La guerra es una de las principales también causas del cambio climático que estamos padeciendo hoy en día en todo el mundo, la recesión y la inflación que también padecemos a escala mundial y que también tienen repercusiones a su vez dentro de la situación política, tanto interna como internacional, el desabasto y los daños en las cadenas globales de valor que ha llevado de alguna u otra manera a reconfigurar los procesos de producción, distribución, a nivel internacional, y finalmente el deterioro de las instituciones como la ONU, las normas y valores como la paz, el entendimiento y la seguridad colectiva, tanto en el presente y no sabemos qué tanto esto a futuro. Y bueno, cerrando, ¿no? Me gustaría nada más cerrar con un par de diapositivas más muy concretas. Alternativas y escenarios. ¿Qué se puede hacer para evitar nuevas guerras? Que yo creo que es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer quienes estudiamos, enseñamos y compartimos las relaciones internacionales. Yo aquí les pongo nada más algunas viñetas con algunas ideas que pues merecerían una reflexión mucho mayor. El equilibrio de los grandes poderes, ¿no?, y la estabilidad hegemónica como dos respuestas muy tradicionales dentro del ámbito de las relaciones internacionales, ¿sí? El control de armas y desarme que sin duda podría contribuir al menos a no escalar más los conflictos. Por eso les digo que el conflicto ruso-Ucrania pues tiene como uno de sus principales escenarios su empeoramiento, su deterioro, porque sigue la escalada armamentista en los próximos meses y años. Recuperar el multilateralismo y los acuerdos de paz y seguridad colectiva, ¿sí? Y finalmente la que me parece a mí una respuesta a largo plazo, cambiar, ¿sí?, la perspectiva de la educación para la paz y pensar ya no en términos de seguridad del Estado, seguridad de los gobiernos, sino en la seguridad humana. ¿Qué escenarios se vislumbran? ¿Sí? A corto plazo, el escalamiento del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Lamentablemente los contratos que se están cerrando entre uno y otro bando, ¿no?, con China por un lado, con Estados Unidos, Alemania por otro, nos hacen pensar que se está preparando un conflicto de larga duración y por ende de sus efectos adversos en los campos que ya señalaba, en la economía, ¿sí?, en la política, en la cuestión humanitaria, ¿sí?, incluido aquí sobre todo el riesgo nuclear, ¿sí?, por la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, por el desplazamiento anunciado en unas cuantas semanas de armamento nuclear por parte de Rusia a Bielorrusia, ¿sí? Entonces estamos ahí con un riesgo latente, ¿sí?, de un accidente de carácter nuclear con repercusiones pues imposibles de prever. Y finalmente a mediano y largo plazo, ¿sí?, quienes se dedican a la perspectiva internacional nos hablan de la inminencia de nuevos conflictos híbridos, como el que les decía, ¿no?, la recurrencia de actores gubernamentales y privados y también, por supuesto, el uso de distintas herramientas y métodos de disputa, ¿sí?, por recursos como el agua, ¿sí?, los alimentos y todo esto vinculado en el contexto del cambio climático que estamos viviendo y, por supuesto, también por la desigualdad creciente que se alimenta y que se magnifica precisamente por la recurrencia de todos estos conflictos y sus consecuencias. Finalmente cierro con
unas ideas concluyentes que espero contribuyan a redondear las ideas que he tratado de transmitirles en esta plática. Es necesario analizar y conocer la historia y la situación de los conflictos bélicos, no solo por una cuestión de conocimiento del pasado, sino por una cuestión de supervivencia en el presente y ni qué decir al futuro. Sí, es muy importante que dentro de ese conocimiento de los conflictos conozcamos a su vez las causas múltiples. Ninguna guerra es provocada por una sola causa, ningún solo factor. Son multicausales y por lo tanto es necesario y complejo conocerlas y explicarlas. Y creo que en este sentido, sí, la visión interdisciplinaria que nos ofrecen las relaciones internacionales, pues son esenciales, ¿no? Nadie como las y los internacionalistas pueden ayudar a explicar las causas de la guerra y por lo tanto prevenirlas a futuro. Y finalmente, y este pues es un llamado sobre todo a las personas jóvenes que nos estén viendo y escuchando, ¿no? Profundizar la prevención y la cultura de paz con un enfoque humanista y comunitario, ¿sí? Como apuesta a largo plazo. No bastará detener las guerras ni evitar que surjan, sino en realidad tratar de irlas erradicando, ¿no? Es un pensamiento un tanto idealista, pero creo que es necesario hoy más que nunca frente a esta realidad, ¿no? Con la cantidad de conflictos y con el tipo de efectos tan devastadores que están teniendo y tendrán, pues creo que es más que nunca necesario cambiar nuestros horizontes de pensamiento y no contribuir, como se ha hecho en el pasado, pues a normalizar las guerras, ¿sí? Y convertirlas incluso en un producto de consumo, en un espectáculo, porque en realidad los efectos que han tenido y que, como les decía, tendrán en el futuro, pues nos pondrán a todas y a todos en la urgencia de pensar en una verdadera cultura de prevención y bajo otras perspectivas que, si bien no desaparezcan para siempre el recurso de la guerra, sí lo hagan cada vez menos frecuente y sobre todo menos factible para quienes se encargan de decidir su inicio, su duración y su término. Bueno, pues por mi parte, esto sería todo, ¿no? Y pues yo quedo abierto por si hay alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. Bien, bueno, pues recibimos por acá algunas preguntas, ¿sí? Que se hicieron llegar a lo largo de la plática, ¿sí? Y pues que me parece que al menos algunas de ellas podríamos ahondar para tratar no solo de sintetizar lo que yo les he tratado de transmitir en esta plática, sino también de seguir, como les decía, la reflexión sobre este importante tema. Una de ellas, por ejemplo, señala cuál ha sido la relevancia de los conflictos bélicos en la historia de las relaciones internacionales, ¿no? Pues se los decía un poquito al principio de la charla, ¿no? Los conflictos bélicos han sido una constante en las relaciones internacionales, no porque hayan sido la única vía de acción o de interacción de los estados u otros actores, sino sobre todo porque prácticamente la historia de la CRI ha sido la historia también de los conflictos armados, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que sí, ¿sí? Son muy relevantes los conflictos bélicos en la historia de las relaciones internacionales, ¿sí? Lo son y por desgracia, a juzgar por los escenarios, lo seguirán siendo. Entonces, es fundamental. De hecho, las CRI nacieron en buena medida como una respuesta, ¿sí? A lo que fue en su momento la Primera Guerra Mundial. Para prevenir una nueva guerra como esa, es que surgió la primera cátedra allá en 1919 en el país de Gales. Y yo creo que ese inicio, sí, pues sigue marcando en buena medida el destino, porque no hemos podido, como les digo, erradicar las guerras como vía de interacción en las relaciones internacionales. Otra pregunta que se nos formula es: ¿cuáles son las características más importantes de los conflictos bélicos en los últimos años? Pues ya decía yo, sí, que sobre todo las guerras más recientes se caracterizan por este carácter híbrido, irregular, guerras mucho más cortas en términos de duración, si las comparamos con las guerras de 30 años, ¿sí? En el pasado, guerras de 10 años o incluso más. ¿Sí? Estas guerras, ¿no? Hablando de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, ¿sí? Han durado menos, pero han sido mucho más letales. Entonces, el grado de letalidad, el grado de destrucción es mayúsculo, ¿sí? Y se espera que en los siguientes años lo sea aún más con los avances tecnológicos en la industria militar, ¿sí? Entonces, esta es otra característica, la letalidad en ascenso, ¿sí? También la correlación que tiene, por supuesto, con los daños al medio ambiente, ¿sí? Con los daños en términos humanitarios, y lo que les decía, un rasgo que a mí me llama mucho la atención y no hay que perder de vista, la privatización de la guerra como una característica muy preocupante,
¿sí? Y a la cual le deberíamos dedicar mucho más atención a fin de evitar, ¿sí?, que la guerra se convierta únicamente en un negocio privado y por lo tanto en un recurso, ¿sí?, que permita darle viabilidad a algunas empresas, a pesar de que en medio pues estén todos los efectos, empezando por la pérdida de vidas humanas, como lo hemos visto en los últimos conflictos. Otra pregunta: ¿de qué manera las relaciones internacionales y quienes las estudian, analizan las guerras? ¿Sí? Pues en este caso creo que las relaciones internacionales, como les decía, y creo que en ese sentido pues influye que yo sea internacionalista, creo que juegan y jugarán un papel clave, ¿sí? Pero no de manera exclusiva, sino justamente apelando a esta naturaleza multi e interdisciplinaria de las relaciones internacionales. Es bien importante que contribuyamos con nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestro punto de vista crítico, ¿sí?, a fin no de administrar las guerras, ¿no?, sino de ir gradualmente erradicándolas o haciendo más costosas, al menos para quienes se encargan de iniciarlas. Y finalmente también otras preguntas que se nos hacen acá, y creo que por razones de tiempo me limitaría a una de ellas: ¿cuáles han sido las principales consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y cuál es el escenario, los escenarios que yo veo en este conflicto, que sin duda es el que acapara la atención de la opinión pública a nivel mundial? Pues creo que las consecuencias están ahí sobre la mesa, ¿no? El número de víctimas para lo corto que ha sido este conflicto, ¿no? Los efectos catastróficos para la economía, el comercio internacional, ¿sí?, para la estabilidad incluso financiera, ¿no?, que está colgada hasta la fecha, no solo por la guerra, sino también por las secuelas que dejó la pandemia. Sí, está en un momento de gran incertidumbre, ¿sí? Y creo que incluso lo que se puede ver en algún momento como ciertas luces verdes, ¿no?, de cara a un proceso de paz, pues van quedando opacadas por lo que podríamos decir han sido expresiones mucho más interesadas en continuar con esta guerra, ¿no? Incluso en estos días lo vemos: ejercicios militares de la OTAN en Alemania, ¿no?, anuncios de despliegue de armas nucleares por parte de Putin en Bielorrusia, ¿no? Y cómo creo que está en este momento al menos la guerra entre Rusia y Ucrania estancada y mucho más tendiente a un escenario de escalada, de confrontación, incluso con hechos como los ataques en esta represa, que ha tenido efectos devastadores para la población aledaña. No nos hacen pensar, ¿no? No es un buen momento, lamentablemente, para la vía diplomática en el caso de la guerra Rusia-Ucrania, y creo que en este caso los actores, ¿sí?, los intereses involucrados de un lado y del otro están previendo una guerra de larga duración. Y en este sentido, pues el llamado también es a que aquellos actores que están siendo afectados de muy distintas maneras, ¿sí?, por los efectos de esta guerra, pues a su vez deben o debemos redoblar los esfuerzos por tratar de poner un alto, un cese al fuego, aunque la verdad es que son pocos los actores hoy en día que pueden tener esa capacidad. Uno de ellos lo intentó o lo sigue intentando, que es China, ¿sí? Pero hasta ahora el plan de paz que propuso China no fue aceptado por Ucrania, ¿no? Y evidentemente pues también ahí había cuestiones criticables en ese plan de paz. Sí, pero evidentemente alguien tiene que proponerse o tiene que hacer esfuerzos mucho más profundos, y creo que en este caso tienen que salir de Rusia, de Ucrania, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la misma ONU hasta cierto punto, al menos como facilitador de algún cese al fuego, porque si no, tanto en términos de vidas como en términos económicos, comerciales y sociales, las consecuencias de esta guerra todavía creo que no hemos visto lo peor. Pero bueno, pues en este caso, pues yo dejaría hasta aquí las respuestas a sus amables preguntas, ¿sí? Y por supuesto, pues mi invitación a que ustedes se acerquen, ¿no?, por distintas vías y de distintas maneras a reflexionar en torno a que es uno de los temas más importantes de las relaciones internacionales, tanto en México, en el mundo y por supuesto acá en la Universidad de las Américas, Ciudad de México, ¿no? Les agradezco su atención, ¿no? Y pues me despido de todas y todos ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias.